Hola chicos, vamos a hacer otro ejercicio de interpretación de gráficas del movimiento. En este caso vamos a hacer un ejercicio para interpretar una gráfica velocidad-tiempo. En este ejercicio vamos a analizar el tipo de movimiento en cada uno de los 4 tramos que se nos presentan y vamos a calcular la aceleración en cada tramo. Vale, recordad que es muy importante determinar, ver, identificar qué tipo de gráfica nos está dando. Porque una gráfica u otra nos va a dar una información u otra. En este caso, la gráfica que nos dan es una gráfica velocidad frente al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de gráfica. ¿Vale? Una gráfica velocidad frente al tiempo. Vamos con el primer tramo. ¿Qué información podemos obtener de la gráfica para el primer tramo? Fijaos que la velocidad inicial que lleva el móvil, ¿vale?, es de 0 metros por segundo. ¿Vale? Velocidad inicial, 0 metros por segundo. ¿Cuánto vale la velocidad final del primer tramo? Pues después de, al finalizar el primer tramo, ¿de acuerdo? La velocidad final es de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. El intervalo de tiempo, la variación de tiempo para este primer tramo es 10 menos 5, por lo tanto, 5 segundos. ¿Qué tipo de movimiento sigue el cuerpo en este primer tramo? Fijaos que la gráfica es una gráfica velocidad-tiempo. Tenemos datos de la velocidad, ¿vale?, en un intervalo de tiempo. En este primer tramo observamos que la velocidad cambia y lo hace de manera proporcional al tiempo. Es decir, la velocidad va cambiando a medida que cambia el tiempo, de manera proporcional. Vemos que la forma de la gráfica velocidad-tiempo para este primer tramo es una línea recta. Por lo tanto, el tipo de movimiento que se corresponde es un movimiento uniforme, rectilíneo, uniformemente acelerado, movimiento uniformemente variado. Podemos calcular la aceleración en este primer tramo como la variación de la velocidad con respecto al tiempo, dividido entre la variación de tiempo. ¿Cómo calculamos la variación de la velocidad? Pues la velocidad final menos la velocidad inicial en ese tramo entre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad final? 10 metros por segundo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en ese tramo? 0 metros por segundo dividido entre 5 segundos. Por tanto, obtenemos una aceleración media de 2 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué ocurre en el segundo tramo? Pues vemos que la velocidad inicial y la velocidad final coinciden. Durante este tramo, durante este periodo de tiempo, no hay variación en la velocidad. Fijaos que los datos que tenemos son de velocidad frente al tiempo. En este tramo no hay variación en la velocidad permanece constante. ¿Podemos decir que ese cuerpo estaba en reposo? Pues fijaos, no podemos decir que estaba en reposo. Como os dije al principio, es muy importante ver de qué gráfico se trata. Lo que sabemos, la información que nos da el gráfico, es que la velocidad durante este intervalo de tiempo, en este tramo, es de 10 metros por segundo. La velocidad es de 10 metros por segundo, no es 0, por lo tanto no podemos decir que el cuerpo esté en reposo. ¿Qué podemos decir? Que como la velocidad no cambia, el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, no cambia. ¿De acuerdo? Esa velocidad es de 10 metros por segundo. Como la velocidad no cambia, la aceleración vale 0. Fijaos ahora, ¿qué ocurre en el tercer tramo? En este de aquí. Pues en este intervalo de tiempo, la velocidad está disminuyendo con el tiempo. Es decir, pasamos de una velocidad de 10 metros por segundo al inicio del tramo a una velocidad de 5 metros por segundo. La velocidad inicial del tramo era 10 metros por segundo y la velocidad final en este tercer tramo era de 5. Esta velocidad ha disminuido de 10 metros por segundo a 5 metros por segundo al cabo de 5 segundos. Se trata de nuevo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la velocidad cambia proporcionalmente al tiempo. ¿Qué ocurre ahora? Que la velocidad no aumenta, la velocidad está disminuyendo en ese periodo de tiempo, pero lo hace de manera proporcional, por lo tanto, sigue siendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si calculamos la aceleración en este tramo, ¿sí?, la variación de la velocidad
con respecto al tiempo, siendo la variación de la velocidad final menos la inicial. En este caso la velocidad final es menor que la inicial. 5 metros por segundo, la velocidad inicial era 10 y el periodo de tiempo, la variación de tiempo, son 5 segundos. Tenemos una aceleración negativa, ¿de acuerdo? La velocidad está disminuyendo en este intervalo de tiempo. Vamos con el último tramo. Fijaos que en este último tramo la velocidad vuelve a aumentar con respecto al tiempo y además lo hace de manera proporcional. La forma de la gráfica velocidad-tiempo en este tramo es una línea recta, lo que nos indica que la velocidad está cambiando proporcionalmente al tiempo. Y en este tramo vuelve a aumentar además, con cierta pendiente. Hemos apuntado los datos de velocidad inicial, velocidad final y intervalo de tiempo, ¿vale? Para este tramo. Por lo tanto, como la velocidad cambia proporcionalmente al tiempo, vuelve a tratarse de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado y podemos calcular de nuevo la aceleración media en este tramo como velocidad final menos velocidad inicial dividido entre... Calculando la aceleración media de este último tramo, tenemos que es de 2 metros partido por segundo cuadrado.